El apóstol Pablo, hablándole a los tesalonicenses, les escribe una palabra muy interesante que hoy quisiera platicarle un momento. Y les dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hoy quiero hablar sobre 3 aspectos importantes que ocurren dentro de la acción de gracias. Número 1, la acción de gracias nos enseña, según el Salmo capítulo 100, versículo 3, dice la palabra de Dios: reconocer que Jehová es Dios. Cuando una persona es agradecida, está reconociendo la soberanía de Dios, está reconociendo que todo es de Dios. Cuando una persona es agradecida, está reconociendo que su vida misma depende de Dios. Está reconociendo que todos los beneficios que disfrutamos día con día son bendición de Dios. Entonces, cuando estamos agradeciendo, estamos reconociendo que Jehová es Dios, que Él es el dueño absoluto de todas las cosas. Número 2, también ocurre dentro de la acción de gracias algo impresionante, que es la obediencia. El mismo Salmo 100 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. La palabra nos ordena, la palabra nos enseña, la palabra nos dice, nos recuerda que debemos ser agradecidos. Dios espera que nosotros seamos agradecidos. Dios ordena que seamos agradecidos. Dios pide que seamos agradecidos. Mis queridos hermanos, la obediencia es otro aspecto que se cumple dentro de la acción de gracias. La obediencia es otro aspecto porque la obediencia tiene que ver con la sujeción. La obediencia tiene que ver con aceptar la voluntad de otro para mi vida. Y el apóstol Pablo y el Señor mismo nos enseñan varias frases de la palabra de Dios que nos enseñan que debemos ser agradecidos. Así que seamos obedientes y seamos agradecidos. Y número 3. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículos 13 y 14, nos enseña algo poderoso sobre la acción de gracias. Cuando Salomón llevan el arca del pacto al templo, dice la palabra del Señor en el capítulo 5, versículo 13, dice: cuando sonaban pues las trompetas, porque dice que habían reunido a los músicos, habían reunido a la gente que se ocupaba para eso, para los instrumentos, para alabar a Dios. Se unieron los músicos, se unieron los cantores, se unió el pueblo, pequeños y grandes se unieron para darle gracias a Dios en un himno de alabanza. Y su himno decía y repetía: porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. ¿Cuál era lo que estaban haciendo? Se unieron para alabar y para dar gracias a Jehová. Mientras ellos cantaban, dice la Biblia que descendió sobre aquel lugar una nube que llenó aquel lugar. Y dice la palabra de Dios en el versículo 14 que los sacerdotes no podían estar ahí, no podían permanecer por causa de la nube, porque la nube de Jehová había llenado la casa. Esa nube representaba la presencia de Dios. Esa nube representaba la gloria de Dios misma, que descendió sobre ellos para consumir, sí, su sacrificio de labios, que estaban declarando su agradecimiento a Dios. Como punto número 3, entendemos entonces que cuando somos agradecidos, atraemos la presencia de Dios. Muchos de los males en las familias, en las casas, en los negocios, a veces, hermanos, nos confundimos y sucede en nuestra vida un montón de situaciones que a veces nos llevan a la desesperación y a la frustración, porque pareciera ser que nada sale bien, pareciera ser que nuestros planes no se cumplen, pareciera ser que lo que quisiéramos alcanzar no lo alcanzamos.
Y entonces comienzan una serie de confusiones del por qué será. No falta alguna voz de alguien que te diga, bueno, a lo mejor es un hechizo, a lo mejor alguien te está deseando mal, y comienzan las confusiones. Pero yo vengo a decirte hoy, si tan solo decides entrar en una acción de gracias para reconocer que todo es de Dios, para ser obediente a la palabra, entonces la presencia de Dios vendrá sobre tu vida. Y cuando viene la presencia de Dios, sea agradecido, y que la gloria de Dios descienda sobre tu casa, descienda sobre tu familia, descienda sobre tu negocio, descienda sobre tu ministerio. No te equivoques, sea agradecido, porque lo que tienes es de Dios. Sea agradecido. Que Dios te bendiga.